La cátedra lleva muchos años en la facultad, es una de las primeras cátedras de Psicología y Derechos Humanos del país. Mira, el profesor Kolaski decía que es la primera, así que yo me animo a afirmar que es la primera cátedra de Psicología y Derechos Humanos del país. Bueno, como saben, el profe Kolaski transitaba una enfermedad y, bueno, lamentablemente este año falleció, así que vamos a tratar de poder transmitir lo que él nos ha enseñado y sobre todo bueno, de sostener el compromiso con esta cátedra a la cual él le brindó mucho amor, mucha pasión, y sobre todo tenía un compromiso con los derechos humanos y con la salud mental. Así que bueno, un gran desafío el que nos toca afrontar este año. 770 estudiantes y somos dos comisiones y las profes, la cátedra ahora está sostenida por dos profes, que somos nosotras, que somos profes asistentes, ¿sí? Porque la profesora adjunta también está de carpeta médica hace varios años. Y el profe Kolaski también venía hace ya varios años con carpeta médica. Así que bueno, nosotras ya hace como 5 años que venimos trabajando de esta manera. Obviamente que existe mucha distancia entre lo presencial y lo virtual, sobre todo para esta materia, que bueno, que todo lo que le proponemos a ustedes, que lo hagan de manera virtual, lo hacíamos de manera presencial durante las 2 horas que duraba el trabajo práctico, y bueno, y el debate y el intercambio de ideas y de distintas miradas era lo más rico de la materia, y realmente que es lo que siempre les decimos a nuestras compañeras, se aprende un montón del trabajo grupal, se aprende un montón del intercambio. ¿Sí? Entonces, siempre que sea con respeto, que sea relacionado con el tema, los y las invitamos a participar siempre. No tengan miedo de plantear lo que a ustedes les parece, tratando siempre de fundamentar desde un marco teórico, y bueno, y relacionado al tema que estamos abordando, ¿sí? Bueno, ahora me callo un poquito, así se presentan brevemente mis compañeras y arrancamos. La que quieran, ¿eh? Perdón. Bueno, arranco yo. Mi nombre es Rocío Lagos, soy psicóloga y profe de psicología. Bueno, es el primer año que estoy como adscripta en la cátedra. Yo la conozco a Dani y a Andre porque estuvimos el año pasado coordinando, ellas estuvieron en la coordinación de la mesa de Psicología y Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos. Y bueno, y este año yo estoy en la coordinación de esa mesa y ahí las conocí a las chicas y estuvimos trabajando y bueno, y como obviamente me interesan los derechos humanos, me sumé este año a la cátedra. Así que cualquier cosa que necesiten voy a estar ayudando como adscripta y con el grupo que tenemos ahí con las chicas que estamos trabajando muy bien. Bienvenidas. Bueno, mi nombre es Lara, yo soy ayudante de la Comisión 1, es mi primer año como ayudante, le he cursado el año pasado a la materia y bueno, aquí estoy para lo que necesiten. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, hola chiques, me llamo Magali. Es mi primer año como ayudante, cursé la materia en el 2019, así que nada, para lo que necesiten, acá estamos. Bienvenidos. Bueno, mi nombre es Emilia Farfán, también es mi primer año como ayudante y la cursé el año pasado, así que bueno, quería decirles que a los grupos que les toque estar conmigo y quieran saber cualquier cosa que me hablen, y bueno, que estamos para lo que necesiten. Creo que estamos todas. Ah, no, ahí está Rocío. Falto yo. Perdón, Rocío. Hola. Bueno, mi nombre es Rocío Romero. Este es mi segundo ayudantía. La primera la hice en una materia de primer año. Y a esta materia la cursé en el año 2019. Es muy linda materia. Y bueno, y este año decidí sumarme como ayudante a la cátedra. Así que bueno, bienvenidos y para lo que necesiten, ya saben, nos hablan.
Estuvimos ahí en contacto con algunos por ABP, por el apunte, así que bueno, entre todas nos vamos coordinando para lo que ustedes necesiten. Ay, muchas gracias, chicas. Bueno, les quería también compartir que en el aula virtual les agregué debajo del foro de estudiantes de la comisión un link para que puedan ingresar porque las chicas han armado con lo que ustedes se presentaron, con las imágenes, con el nombre de los grupos, con los motivos por los cuales cursan la materia, un collage muy lindo. A mí en lo personal me emocionó, así de que bueno, los y las invito a que lo puedan ahí apreciar, porque es un trabajo bueno, que vale la pena, ¿sí? Y tiene que ver con la devolución hacia lo que ustedes han manifestado con respecto a los motivos, y también es muy interesante ver plasmado las imágenes que han buscado para que los y las representen, los nombres de los grupos muy originales, que también dicen un montón. Entonces, bueno, invitarlos y invitarlas a que puedan ahí ver el trabajo tan hermoso que han hecho, a que puedan ahí ver el trabajo tan hermoso que han hecho. Bueno, a ver, voy a compartirles, si no me equivoco, es acá, tengo un lío en mi computadora. No sé si se está viendo. Sí, profe. Ah, buenísimo. Bueno, acá es la presentación del trabajo práctico número 1. Allí estamos todas mencionadas. Y acá está explicitado los textos que tienen que abordar para este primer trabajo práctico. Los textos son psicología social y crítica a la vida cotidiana, algunas reflexiones sobre grupo y grupo operativo, formación, proceso social y acontecer grupal, y psicólogos sociales, ¿para qué? Ah, no. Profe, Sí. buenas tardes. Buenas ¿Le tardes. puedo hacer una consulta? Sí. De todo el equipo. Porque Sí. con mi grupo estábamos con una dificultad para encontrar el texto de formación, proceso social y acontecer grupal, Sí. porque, bueno, en el compendio que está disponible no está y no lo encontramos en Google tampoco, porque veo que a veces se suben a... Sí. Entonces, no sabemos de dónde lo podemos buscar, no sé si tienen alguna... por el grupo de WhatsApp. Claro, yo lo tengo. Si querés te lo puedo pasar por mail. Si me dejas el mail en el chat. Ay, Dale, genial. ahora te mando. Muchas gracias. Dale. Buenísimo, buenísimo. Lo que les quiero decir algo con el apunte, porque va a suceder que se van a empezar a quejar, es un escaneo que hizo una agrupación estudiantil y que nosotros lo conseguimos de buscarlo en esa agrupación. Entonces, los textos de por sí tienen ya sus años, algunos, sobre todo los de la primera unidad. Y bueno, conseguir los textos originales se complica. Y no hemos realizado un nuevo escaneo, ni hemos digitalizado esos textos, porque además se necesita una autorización, hay que gestionar por derechos de autor y demás. Entonces, por eso, esa es la calidad que van a tener. Hay otros textos más nuevos que sí están digitalizados y que se los vamos a compartir de la manera en que las chicas han estado brindándoles el material, pero va a suceder eso de que hay algunos textos que se dificulta un poco la lectura, ¿sí? Vamos a tratar de ver cómo solucionamos ese tema. Ay, esperen que sigo admitiendo a compañeros y compañeras. Ah, bueno. Bueno. Les decía que son 4 textos. A comparación con el año pasado, este año hemos reducido la cantidad de trabajos prácticos con la intención de que, porque es muy similar. El año pasado, consignas más o menos parecidas se encontraban, pero como divididas. Este año entonces
las hemos modificado y hemos tratado de aunar diferentes contenidos de la materia para que sea más interesante y posibilite mayor elaboración cada trabajo práctico, ¿sí? Ahora vamos a hablar de cómo tienen que ser los trabajos prácticos y cuáles son los criterios de evaluación, que es muy importante, porque como son 4 solamente, y si ustedes pueden apreciar, tienen un tiempo considerable para poder elaborarlos. Esta instancia de clase también está pensada para acompañar en la elaboración del trabajo práctico y en todas las dudas que surjan a partir de lo que ustedes van estudiando de la materia, ¿sí? No solo es para los trabajos prácticos, sino también para el material en general. En esta oportunidad vamos a ver los trabajos, los contenidos que están considerados para el primer trabajo práctico, que como les mencionaba recién. Bueno, tengan en cuenta, yo sé que lo tienen ahí en el aula virtual, pero lo volvemos a repetir. La fecha de entrega del trabajo práctico va a ser el 17 de mayo. Ese día, seguramente el día anterior, ya va a estar un espacio en nuestra comisión, donde nosotros ponemos toda la información de la comisión, nuestro trabajo práctico. Allí voy a habilitar una pestaña en la cual van a sumar su trabajo práctico, ¿sí? Y las devoluciones las iremos haciendo para que el 31 de mayo ya estén todos los grupos con sus devoluciones. ¿Qué es importante a la hora de realizar los trabajos prácticos? Sobre todo la elaboración grupal. Eso es fundamental, ¿sí? ¿Qué significa la elaboración grupal? Que haya intercambio entre ustedes, que se comuniquen, que si bien puede haber distribución de consignas, que eso es inevitable y está bien, que vayan viendo qué puede aportar cada uno a lo elaborado por el compañero, por la compañera, porque nos ha sucedido en el año anterior que se notaba mucho el corto y pegue. No estamos pidiendo en los trabajos prácticos conceptos. Entonces, si ustedes hablan de vida cotidiana, no hace falta que pongan el concepto de vida cotidiana. Lo que hace falta es que en el ejemplo que ustedes están analizando y han considerado, se advierta que refiere a la vida cotidiana o por qué lo han elegido, ¿sí? Y en esas fundamentaciones, en ese análisis, nosotros vamos a apreciar si están tomando o no el concepto de vida cotidiana, por ejemplo. Nosotros de todas maneras sí le hemos explicitado qué se espera para cada una de las consignas, ¿sí? Entonces, la elaboración grupal es fundamental, que sea trabajo de grupo, ¿sí? Bueno, esto también, pertinencia en las respuestas, lectura de la consigna y que se responda a lo que se está solicitando. Bueno, la integración de contenidos, la articulación, muchas, seguramente que van a buscar temas que no están desarrollados en la materia. Entonces, si ustedes introducen algún tema especial, supongamos trabajo infantil, tienen que poner qué es el trabajo infantil y van a tener que ampliar la información y van a tener que poner alguna bibliografía más allá de la que nosotros les ofrecemos para poder tener elementos para abordar esa temática y esa problemática, ¿sí? Si no, no van a ser como en el vacío, tienen que investigar sobre eso que ustedes están analizando, porque si lo hacen sin profundizar en ello, el análisis no se va a poder realizar, ¿sí? Y va a quedar muy incompleto y bueno, y no va a posibilitar a que ustedes realicen una crítica y una reflexión de eso que están elaborando. Adecuación de los tiempos señalados, como les dije, solo el 17 del 5 va a estar habilitado, como les decía, unas horitas antes, el día domingo 16 seguramente ya va a estar habilitado, pero el 17 del 5 a las 12 se cierra ese espacio que recibe los trabajos prácticos y no se abre, ¿sí? Entonces, esa es la fecha que tienen que tener en cuenta para entregar. Bueno, la redacción, como saben, son 8 hojas lo máximo,
¿sí? No se pueden exceder de la cantidad de hojas porque también lo que buscamos es que puedan plasmar en el trabajo las ideas principales, no pongan a hacerse desarrollos, por eso les digo, no hace falta que transcriban conceptos porque ya están en el apunte y se vuelve repetitivo y no le suma al trabajo, sino que lo que tenemos que advertir en ello es la articulación entre el contenido de la materia y el tema que ustedes están planteando. Y bueno, lo más enriquecedor siempre son las conclusiones a las que ustedes arriban, es qué les quedó al grupo de realizar todo ese trabajo. Esto es muy importante porque también cuando tengan que rendir la materia, ya allí en la elaboración de este trabajo práctico, como en los demás, están tomando un montón de contenidos y están están estudiando, ¿sí? Entonces es muy importante esas conclusiones a las que arriban y a las que llegan desde lo grupal. Vuelvo a recalcar eso que es muy importante. Bueno, vamos a continuar. Las consignas, como saben, son 5. Hay 2 que son para reflexionar y para relacionar, sobre todo, que es la 1 y la número 4. Y la 2, la 3 y la 5 son sobre todo de elaboración, y allí se tiene que ver algo que hace mucho al rol, y que es la creatividad, ¿sí? Entonces nosotros también les hemos compartido la devolución de los grupos para que ustedes vean un modo de hacer un collage, ¿sí? No es que van a estar trabajando sin saber qué es lo que estamos solicitando, sino que ahí le hemos brindado a través de todo lo que ustedes manifestaron con respecto al nombre del grupo, las motivaciones de hacer esta materia. Las compañeras realizaron un collage que estaba elaborado. Entonces, algo así ustedes tienen que hacer para la consigna número 5, pero basado en los conceptos más importantes que se están desarrollando. Les decía que son 4 textos. A comparación con el año pasado, este año hemos reducido la cantidad de trabajos prácticos con la intención de que, porque es muy similar. El año pasado, consignas más o menos parecidas se encontraban, pero como divididas. Este año entonces las hemos modificado y hemos tratado de aunar diferentes contenidos de la materia para que sea más interesante y posibilite mayor elaboración cada trabajo práctico, ¿sí? Ahora vamos a hablar de cómo tienen que ser los trabajos prácticos y cuáles son los criterios de evaluación, que es muy importante, porque como son 4 solamente, y si ustedes pueden apreciar, tienen un tiempo considerable para poder elaborarlos. Esta instancia de clase también está pensada para acompañar en la elaboración del trabajo práctico y en todas las dudas que surjan a partir de lo que ustedes van estudiando de la materia, ¿sí? No solo es para los trabajos prácticos, sino también para el material en general. En esta oportunidad vamos a ver los trabajos, los contenidos que están considerados para el primer trabajo práctico, que como les mencionaba recién. Bueno, tengan en cuenta, yo sé que lo tienen ahí en el aula virtual, pero lo volvemos a repetir. La fecha de entrega del trabajo práctico va a ser el 17 de mayo. Ese día, seguramente el día anterior, ya va a estar un espacio en nuestra comisión, donde nosotros ponemos toda la información de la comisión, nuestro trabajo práctico. Allí voy a habilitar una pestaña en la cual van a sumar su trabajo práctico, ¿sí? Y las devoluciones las iremos haciendo para que el 31 de mayo ya estén todos los grupos con sus devoluciones. ¿Qué es importante a la hora de realizar los trabajos prácticos? Sobre todo la elaboración grupal. Eso es fundamental, ¿sí?
¿Qué significa la elaboración grupal? Que haya intercambio entre ustedes, que se comuniquen, que si bien puede haber distribución de consignas, que eso es inevitable y está bien, que vayan viendo qué puede aportar cada uno a lo elaborado por el compañero, por la compañera, porque nos ha sucedido en el año anterior que se notaba mucho el corto y pegue. No estamos pidiendo los trabajos prácticos conceptos. Entonces, si ustedes hablan de vida cotidiana, no hace falta que pongan el concepto de vida cotidiana. Lo que hace falta es que en el ejemplo que ustedes están analizando y han considerado, se advierta que refiere a la vida cotidiana o por qué lo han elegido, ¿sí? Y en esas fundamentaciones, en ese análisis, nosotros vamos a apreciar si están tomando o no el concepto de vida cotidiana, por ejemplo. Nosotros de todas maneras sí le hemos explicitado qué se espera para cada una de las consignas, ¿sí? Entonces, la elaboración grupal es fundamental, que sea trabajo de grupo, ¿sí? Bueno, esto también, pertinencia en las respuestas, lectura de la consigna y que se responda a lo que se está solicitando. Bueno, la integración de contenidos, la articulación, muchas, seguramente que van a buscar temas que no están desarrollados en la materia. Entonces, si ustedes introducen algún tema especial, supongamos trabajo infantil, tienen que poner qué es el trabajo infantil y van a tener que ampliar la información y van a tener que poner alguna bibliografía más allá de la que nosotros les ofrecemos para poder tener elementos para abordar esa temática y esa problemática, ¿sí? Si no, no van a ser como en el vacío, tienen que investigar sobre eso que ustedes están analizando, porque si lo hacen sin profundizar en ello, el análisis no se va a poder realizar, ¿sí? Y va a quedar muy incompleto y bueno, y no va a posibilitar a que ustedes realicen una crítica y una reflexión de eso que están elaborando. Adecuación de los tiempos señalados, como les dije, solo el 17 del 5 va a estar habilitado, como les decía, unas horitas antes, el día domingo 16 seguramente ya va a estar habilitado, pero el 17 del 5 a las 12 se cierra ese espacio que recibe los trabajos prácticos y no se abre, ¿sí? Entonces, esta es la fecha que tienen que tener en cuenta para entregar. Bueno, la redacción, como saben, son 8 hojas lo máximo, ¿sí? No se pueden exceder de la cantidad de hojas porque también lo que buscamos es que puedan plasmar en el trabajo las ideas principales, no pongan a hacerse desarrollos, por eso les digo, no hace falta que transcriban conceptos porque ya están en el apunte y se vuelve repetitivo y no le suma al trabajo, sino que lo que tenemos que advertir en ello es la articulación entre el contenido de la materia y el tema que ustedes están planteando. Y bueno, lo más enriquecedor siempre son las conclusiones a las que ustedes arriban, es qué les quedó al grupo de realizar todo ese trabajo. Esto es muy importante porque también cuando tengan que rendir la materia, ya allí en la elaboración de este trabajo práctico, como en los demás, están tomando un montón de contenidos y están estudiando, ¿sí? Entonces es muy importante esas conclusiones a las que arriban y a las que llegan desde lo grupal. Vuelvo a recalcar eso que es muy importante. Bueno, vamos a continuar. Las consignas, como saben, son 5. Hay 2 que son para reflexionar y para relacionar, sobre todo, que es la 1 y la número 4, y la 2, la 3 y la 5 son sobre todo de elaboración, y allí se tiene que ver algo que hace mucho al rol, y que es la creatividad, ¿sí? Entonces nosotros también les hemos compartido la devolución de los grupos para que ustedes vean un modo de hacer un collage, ¿sí? No es que van a estar trabajando sin saber qué es lo que estamos solicitando, sino que ahí le hemos brindado a través de todo lo que ustedes
manifestaron con respecto al nombre del grupo, las motivaciones de hacer esta materia, las compañeras realizaron un collage que estaba elaborado. Entonces, algo así ustedes tienen que hacer para la consigna número 5, pero basado en los conceptos más importantes que se están desarrollando en este trabajo práctico. Creo que no hace falta que les lea las consignas porque ustedes ya los tienen allí, esto es solo una manera de refrescarles la memoria con respecto a lo que se está solicitando. Bueno, acá, esto es quiso hacer una infografía. Van a ver que tengo varias limitaciones en cuanto a la tecnología, pero bueno. Profe, Sí, dígame. perdón que le interrumpa. Por favor. Nosotros con el grupo, y también veo que en el chat hay varios compañeros, teníamos duda con respecto a la consigna 2. O sea, sabemos que hay que elegir una, o sea, la de la vida cotidiana, elegimos una de las 3 dimensiones, pero ahí solamente explicitamos el ejemplo abarcando todos esos conceptos, o no sé bien si ahí tenemos... Consigna número 2, lo que tienen que hacer es buscar un ejemplo de vida cotidiana. Yo acá en esta presentación, al final, mi idea es pensar en darles un ejemplo para que ustedes puedan pensar otros. Ustedes toman algo de la vida cotidiana, que la vida cotidiana ustedes saben que es multitudinaria y compleja, entonces ustedes tienen que tomar algo de esa vida cotidiana para justamente poder advertir en ella cuál es el concepto de sujeto, cuáles son las condiciones concretas de existencia que se manifiesta eso que nosotros hemos tomado. Como es vida cotidiana, ustedes saben que el concepto de necesidad es fundamental, y sobre todo lo que les va a permitir analizar esa realidad es tomar esto que se llama familiaridad acrítica. ¿Sí? Porque la familiaridad acrítica justamente que responde y está instalado en la vida cotidiana por el poder dominante, la familiaridad crítica es lo que hace que justamente la vida cotidiana se presente como lo obvio, lo autoevidente, lo no cuestionable, que se presenten las acciones, que se presenten las ideas, que se desarrolle la vida cotidiana como lo que es y no hay otra cosa, ¿sí? Por eso es incuestionable. Y que ustedes, a partir de ver cómo se naturaliza lo social, esperen que estoy admitiendo a más compañeros y compañeras. Entonces, cómo se naturaliza lo social, cómo se generaliza lo particular y a través de cómo se ahistoriza lo histórico, es lo que nos va a permitir justamente romper con esa familiaridad crítica y nos va a dar hincapié para pasar al punto número 3 y pensar el rol del psicólogo y la psicóloga social. A partir de cómo se presenta esa vida cotidiana, a partir de nuestra, como yo le decía, de nuestro análisis de las condiciones concretas de existencia, eso nos va a permitir identificar también cuál es la necesidad. Cuando nosotros tomemos una temática para analizar esta vida cotidiana, hay que identificar cuál es la necesidad y poder discriminar cómo está siendo violada o cómo está siendo obstaculizada la satisfacción de esa necesidad y cómo podemos hacer desde el rol para que pueda ser satisfecha. Nosotros vamos a tener que identificar cuáles son los obstáculos que aparecen allí, ¿sí? Entonces, en el punto número 2, lo que tienen que hacer es buscar un ejemplo, buscar información sobre ese aspecto de la vida cotidiana que han tomado y a través de él poder analizar estos conceptos que nosotros ahí le hemos especificado
para que tengan elementos para poder hacer una crítica a esa vida cotidiana. No sé si se entiende. ¿Quieren que vayamos al ejemplo que habíamos pensado? ¿Sí? Sí, profe. Ahí vamos. Esperen que lo encuentro. Ahí está. Bueno, yo busqué 2 ejemplos para que sean como disparadores para pensar esto del punto número 2. Esta es una tapa de un diario muy conocido en nuestro país. ¿Y qué dice? Bueno, ustedes lo están viendo, ¿verdad? Sí, sí. Buenísimo. Acá dice, intervención quirúrgica, apareció un donante y solo estaban ellas para operar. Debo decir que después el diario modifica a partir de todas las críticas que recibió ese titular. ¿Sí? Pero ese titular nos está mostrando algo. ¿Qué nos está mostrando? ¿Y por qué recibió tantas críticas? La subordinación explícita de la mujer. Exactamente, ¿sí? Está mostrando cómo, cuál es el lugar que ocupan las mujeres, esta dependencia hacia la figura masculina. Esperen que tengo que admitir a más compañeros y compañeras. Se hace complicado porque se me interrumpe la clase constantemente. Entonces, a partir de esto nosotros podemos pensar, llevemos esto a la vida cotidiana, porque, a ver, ahí claramente cuando nosotros leemos qué es la vida cotidiana, los autores nos van a decir espacio, tiempo y ritmo en que transcurre nuestra vida. Es un conjunto multitudinario de hechos, de objetos, de relaciones, de actividades que se presentan en un mundo en movimiento. Justamente la vida cotidiana es eso que yo experimento, pero desde una manera irreflexiva, no consciente, ¿sí? Entonces, desde una manera subjetiva, porque la realidad, ya vamos a ver cuando veamos también las distintas corrientes filosóficas, que la realidad existe. Ahora, la representación que cada uno realiza de esa realidad va a depender de nuestra subjetividad. La cuestión es cómo se construye la subjetividad. ¿Dónde se construye la subjetividad? A ver. Porque, a ver, si algo nos diferencia de otras ciencias sociales, es que nosotros trabajamos con los vínculos, y es en los vínculos, en las condiciones concretas de existencia, que se va configurando nuestra subjetividad. Por eso, nuestro espacio de intervención es la vida cotidiana, ¿sí? Psicólogos y psicólogas sociales, su espacio es vida cotidiana, porque es allí donde se configura la subjetividad, ¿sí? En estas relaciones que establecemos, en estas condiciones concretas de existencia, a partir de la satisfacción o no de las necesidades. Tengamos en cuenta que cuando estamos definiendo qué es un sujeto, estamos diciendo que es un sujeto que es producido, pero también que es productor, que esa relación es dialéctica. Entonces, nuestra vida cotidiana va a estar dada por el diario que leemos, por las noticias que escuchamos, por el colegio donde vamos, por la facultad donde nos estamos formando, por la casa donde vivimos, por el barrio donde residimos, por los amigos y amigas que tenemos. Eso es vida cotidiana, ¿sí? Es el aquí y ahora, espacio, tiempo y ritmo. Entonces, como ejemplo, yo acá les estoy proponiendo que pensemos qué pasa, porque esto parece algo como bastante común en nuestra sociedad, pero tiene una intencionalidad eso de común, ¿sí? Y hubo personas que pudieron darse cuenta que hacía falta cuestionar esto y que el diario lo tenga que cambiar,
Porque cuando hablamos de una ideología dominante, ¿a quién nos estamos refiriendo? ¿A quienes nos gobiernan solamente? No, nos estamos refiriendo a las grandes empresas, nos estamos refiriendo a los medios masivos de comunicación, ¿sí? Nos estamos refiriendo a un pequeño grupo selecto, pero que son los que tienen el poder de imponer ciertas miradas de la realidad, y que esas miradas de la realidad responden a sus intereses, que son afines a sus intereses. Por eso hablamos de una ideología dominante, y que esa ideología dominante lo que trata de plasmar es una representación, son ideas, son pensamientos y acciones que hacen que se siga sosteniendo esa ideología dominante y que le es totalmente afín, ¿sí? Entonces, el papel que ocupa la mujer en esta sociedad tiene que ver con esta ideología dominante. Cuando nosotros hablamos de patriarcado, esta información, este titular, ¿da cuentas de ese patriarcado? ¿Sí o no? Para mí sí, porque o sea, está evidenciando que hay que ponerlo en los diarios porque son mujeres las que las que hicieron la operación y lo hicieron bien. Y no, ¿por qué no lo hacen cuando son hombres lo que ellos están haciendo? Entonces están marcando ya una pauta. Totalmente. Lo sorprendente es que mujeres operaron y solas, ¿no? Que lo hicieron bien, o sea. Claro, y lo hicieron sin la supervisión de un hombre. Profe. Tal cual, sin la supervisión. Y además también, sí. Además también el solo estaban ellas, como diciendo, era lo que quedaba, entonces ellas actuaron. Y eso choca realmente. Exactamente. Por eso, a ver, miren cómo desde una pequeña noticia podríamos analizar un montón de cuestiones. Yo también les quiero compartir, pero esperen que tengo una dificultad porque tenía una grabación también, que seguramente lo han... Ahí lo busco. Una grabación de este episodio, que es... se está concursando para una vacante en la Cámara, ahí dice Cámara Federal de Apelaciones, y se le pregunta a este señor que se llama Elian Smith, que está concursando para ser nada más y nada menos que juez, ¿sí? Y se le pregunta sobre el techo de cristal. Y es muy interesante, a ver, no, ahí está. ¿Qué tiene usted, doctor, como techo de cristal? Perdón, ¿cómo? El concepto techo de cristal, ¿a qué hace referencia? Entiendo que justamente apunta a un montón de estas cuestiones internas que son difíciles de advertir, a menos que uno ingrese en el análisis puntual de la situación. La denominación corresponde a la posibilidad de visualizar una situación concreta como, a ver, ingresando a la realidad de la persona como si no hubiera limitaciones o paredes o techos que impidan visualizar la situación desde afuera. Permitir una visión integral del asunto y lograr de alguna manera colocarse en el lugar de esa persona para visualizar las dificultades que ha debido afrontar o superar en una determinada situación. Interpreto que se hace referencia a ese concepto, a lo que uno no podría ver salvo que estuviese en el mismo lugar que esta persona de quien estamos analizando una conducta. Está bien, gracias, doctor. No. Bueno,
Estos han sido ambos, tanto el titular del diario Clarín como esto del postulante para ser juez, ha sido ahora en esta semana, ¿sí? No estamos hablando de hace 20 años atrás o 30 años atrás, es de ahora. Entonces podemos ver, por ejemplo, como tema de nuestra vida cotidiana, el tema de esta violencia de género, ¿sí? El tema violencia de género es un tema que está en nuestra vida cotidiana y que nosotros lo podemos identificar en estos videos, por ejemplo, en ese titular del diario, y lo pueden buscar, analizar una canción, pueden tomar una película, una serie, pueden tomar algún programa de humor, sinceramente la violencia de género en nuestra vida cotidiana se manifiesta en casi todos los lugares donde una transita y donde todos transitamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso puede ser un tema de vida cotidiana. Ahora la pregunta, y quisiera que ustedes lo piensen y tengamos un intercambio, ¿por qué les parece que puede ser vida cotidiana? ¿Qué pasa en la vida cotidiana? Y está muy naturalizado. Bien, está naturalizado y justamente lo que les estamos pidiendo es que ustedes, a través del reconocimiento de la familiaridad crítica, porque esto seguramente a muchos les ha pasado que no lo han tomado como algo que da cuentas de la violencia de género, ¿sí? Como en ese discurso mínimo de este postulante, bueno, es una equivocación, no supo lo que es techo de cristal, cuando hay una ley que exige que quienes cumplen funciones dentro del Estado tienen que tener formación de género, ¿sí? Está la ley Micaela, entonces nosotros ahí cuando pensemos el rol, ya tenemos a quién remitir, a dónde remitirnos, hay un marco que está incluso legislando y se trata de un juez que va a trabajar para la justicia y está desconociendo algo muy básico como es este concepto, que es un concepto, si se quiere, feminista, pero que está dando cuenta de la dificultad que tenemos las mujeres de poder lograr puestos puestos jerárquicos, puestos en la toma, que hacen a la toma de decisiones, ¿sí? Y que en cierta parte el titular ese que mostraba también este diario tan conocido, en cierta manera también está dando cuenta de ese concepto. Y si queremos pensarlo más y tratar de relacionar con estas cuestiones de nuestra vida cotidiana, también podemos tomar cuáles fueron las consignas del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, que también tiene que ver con esto de las mujeres y la ciencia. También podemos tomar todo lo que hace la prosecretaría de nuestra facultad, que seguramente a ustedes como estudiantes también les llega. Desde el Colegio de Psicólogos y Psicólogas también han estado atendiendo, digamos, y visibilizando, porque de eso se trata, romper con la familiaridad crítica. Es comenzar a visibilizar y a reconocer qué encubre la vida cotidiana. Romper la familiaridad crítica es, empecemos a cuestionar, a ver qué hay detrás de todo esto, ¿sí? Porque si algo hace la vida cotidiana a través de los mecanismos que son mecanismos psicológicos, por las cuales se presenta de esa manera la vida cotidiana y no de otra, es porque responde justamente a esos poderes, a ese poder dominante que persigue y que tiene una intención, ¿sí? Que tiene intereses. Entonces, nosotros desde nuestro rol es lo que tenemos que lograr realizar. ¿A través de qué? A través de la crítica a la vida cotidiana. ¿Qué se entiende por crítica a la vida cotidiana? A ver qué entienden, qué ideas tienen, porque además este material es como de repaso. Ustedes esto ya lo han visto en psicología social y creo, si no me equivoco, en psicología sanitaria. Entonces, por eso
La idea es que vuelvan a retomarlo, vuelvan a reforzar esos conceptos, porque son la base para poder, en esta materia, transitar la unidad 2 y la unidad 3. ¿Sí? Esta unidad 1 es de repaso, la unidad 2 es todo lo que es violación de derechos humanos, y la unidad 3, que yo siempre digo, que es la unidad que realmente hace en la que la cátedra hace un aporte, porque estamos hablando allí desde la vigencia de los derechos humanos. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de crítica a la vida cotidiana? Profe, podría ser criticar aquello instituido socialmente. Sí. Claro, una problematización de... Ay, se escucha con mucho ruido, pero sí alcancé, y espero que las demás también, esto de problematización. Empecemos a problematizar. ¿Qué significa? Ay, Melanie, hace mucho ruido perdón, Melanie, hace mucho ruido tu micrófono, y una pena, pero como te decía, sí, por lo menos yo logré escuchar esto de problematizar. ¿Qué significa? ¿Qué implica esto de problematizar? Yo creo que... Sería como tener una mirada crítica, analítica y reflexiva de alguna manera sobre eso que está naturalizado, que se venía tratando, ¿no? Bien, ¿saben? Sí, yo lo diría hasta más simple, mira, lo diría, empecemos a preguntarnos, ¿sí? A ver, si alguien me está diciendo esto, y esto se reproduce en todos lados, si esto es algo que se viene, porque, a ver, se viene instalando, ¿qué hay detrás de eso? Me pregunto, empecemos a preguntarnos, ¿saben cuándo se empieza a problematizar? Cuando nos empezamos a cuestionar. ¿Y saben qué? Otra cosita, tenemos que empezar a cuestionarnos nosotros, primero, ¿sí? Porque si nosotros no tenemos esa apropiación instrumental de la realidad, no vamos a poder trabajar en grupo y no vamos a poder reflexionar. Necesitamos hacer también nosotros esa experiencia. Además, la vida cotidiana, que es nuestro ámbito, cuando estemos trabajando como psicólogos y psicólogas sociales, vamos a estar atravesados por lo mismo que los demás y las demás integrantes del grupo. Así que seguramente vamos a tener la necesidad de movilizar un montón de cuestiones internas, ¿sí? Nosotros tenemos que empezar a apropiarnos. ¿Y cuál es el primer pasito? Preguntémonos. Si vos me estás hablando de enfermedad, ¿qué pasó con la salud? ¿Sí? Si me estás hablando de violencia de género, a ver, ¿cuál es el interés y cuál es la intención? A ver, ¿qué se está encubriendo detrás de eso? ¿Qué hay detrás? ¿Qué intereses sostienen durante cientos de años el lugar que se le da a la mujer en esta sociedad? ¿Sí? Y como pueden ser un montón de otros temas. El año pasado, por ejemplo, tocamos el tema de trabajo infantil, ¿sí? Pero se puede ver un montón de cuestiones que lo vivimos como lo natural, como sí, en todas partes sucede, sí, esto es desde siempre. Tenemos que agudizar la escucha también, ¿sí? En el discurso, allí vamos a poder empezar a cuestionar, a ver qué es eso que se está planteando y de quién viene, ¿sí? Porque, a ver, algo que es fundamental, y por favor, cuando analicen algo, ya sea, por ejemplo, en un titular de un diario o lo que sea, ver el contexto y el momento histórico. Hay que historizar y contextualizar, ¿sí? Eso es fundamental, porque si no nos vamos a estar perdiendo justamente de todo eso que acontece y que le da sentido en la vida cotidiana. Analizar la vida cotidiana implica, desde el rol del psicólogo y psicóloga social, el reconocimiento y el hallazgo de las leyes internas que subyacen a eso que nosotros estamos, a eso que estamos analizando, a eso que estamos criticando, ¿sí? Es justamente tratar de determinar
cómo está organizado el sistema social que justamente nos determina y que también nosotros modificamos. Tenemos que penetrar, ahí ustedes van a leer que el autor dice, penetrar en la apariencia para alcanzar la esencia de los hechos. Entonces nosotros, a partir de eso que se nos presenta como dado, empezar a cuestionarlo, ¿sí? No sé si... Podemos como definir como un extrañamiento, digamos, una idea crítica a la vida cotidiana, un extrañamiento a esa cotidianidad, digamos, que debemos como deconstruir y problematizar. No sé si estaría bien llamarlo como un extrañamiento. Sí, sí, podría ser. Estar buena la palabra, ¿sí? Como empezar a decir, ¿por qué? A ver, ¿por qué se impone esto? A ver, cuando hablamos de lo cotidiano, estamos hablando de una serie de códigos, de hechos, que nosotros realmente lo vivimos sin reflexionar, ¿sí? Que nuestros días pasan y que los vivimos porque los tenemos que vivir así, ¿sí? Y que el psicólogo y la psicóloga social realmente debe detenerse y pensar cómo son nuestras relaciones con los demás, con nosotros mismos, cómo estamos experimentando estos vínculos con el otro, nuestras propias vicisitudes, todas las exigencias que tenemos, preguntarnos el por qué tenemos que vivir así, si no hay otras formas de vivir, preguntarnos por qué la exigencia, por ejemplo, de no equivocarnos, por qué de las respuestas inmediatas, el por qué vivimos como vivimos, ¿sí? Esperen que tengo que admitir aquí, ahí está. Esto que decía, entonces, la psicología social como disciplina que analiza la relación entre el orden social y lo subjetivo, tiene que interrogarse necesariamente qué sucede en las personas, qué sucede en los grupos, qué sucede en las instituciones. ¿Sí? El último video justamente está cuestionando a ver qué pasa en estas instituciones que terminan además tomando decisiones sobre la vida de las demás personas. No es algo menor que un juez esté desconociendo un concepto bueno, por lo menos para nosotros que es muy conocido, pero claramente que él debería conocerlo, ¿sí? Entonces, es mirar la realidad desde otra óptica, es pararnos diferente, ¿sí? Además nosotros, desde la psicología social, trabajamos con los vínculos, y los vínculos implican encuentro, implica el contacto con el otro, esperen, ahí está, implica un contacto con un otro, implica un mundo compartido, que sigo aceptando estudiantes, ahí están. Como les decía, entonces, tiene que ver con esto, con preguntarnos básicamente qué está pasando con nuestros vínculos. Tengan en cuenta que la psicología social de Pichon, el campo específico de esta psicología son las relaciones que establecemos, las relaciones interpersonales. Ahí es donde nosotros nos vamos a inmiscuir, ¿sí? Y no solo nos vamos a inmiscuir, sino que vamos a generar el ambiente propicio para que esas relaciones puedan desarrollarse, sobre todo en este contexto, ¿sí? Menuda tarea lo que toca trabajar desde lo grupal en este contexto. Entonces, es necesario que ustedes puedan comprender a la vida cotidiana como esto que se experimenta, como esa acción, como esa actividad que realizamos
y que lo hacemos desde una manera irreflexiva y sin cuestionarla. Y es eso lo que nosotros tenemos que empezar a romper. Tenemos que romper ¿con qué? Con la familiaridad acrítica, con eso que es familiar, pero que es encubridor, ¿sí? No es la realidad, es lo que a nosotros nos imponen, ¿sí? Entonces, como decía recién la compañera, hay que problematizar lo cotidiano. ¿Cómo hacemos para problematizar lo cotidiano? Vamos a realizar una crítica a esa vida cotidiana, estableciendo una cierta distancia reflexiva, pero por sobre todas las cosas a través de un marco teórico que nos permita preguntarnos qué hay con los mitos en esa vida cotidiana, qué se naturalizó, qué se generalizó, qué se historizó, ¿sí? Entonces la crítica a la vida cotidiana va a interpelar los hechos, esa acción cotidiana, ¿para qué? Para conocer su esencia, para saber qué está encubriendo esa vida cotidiana. No sé si estoy siendo clara en esto que ustedes tienen que poner en tensión y es lo que ustedes tienen que tratar de hacer. Por eso es grupal también, ¿sí? Porque definitivamente cuando hablamos de esta psicología social, Pichón lo planteó muy claramente cuando planteó el concepto de epistemología convergente. Se necesitan de las múltiples miradas para poder comprender y para poder analizar lo complejo de esta realidad cotidiana, ¿sí? Entonces, de ahí también la importancia de las ciencias sociales. Y algo que el profe Kolaski siempre decía en sus clases, que me parece que es importante traerlo en esta oportunidad, es que tenemos que diferenciarnos de la sociología, de la antropología, del periodismo, porque nosotros vamos a algo mucho más profundo que son los vínculos. Si algo nos diferencia de las demás ciencias sociales, es que nosotros trabajamos con vínculos. ¿Dónde trabajamos? En la vida cotidiana. Nosotros a los temas que abordamos, tenemos que verlos en la vida cotidiana, porque es allí donde se configura la subjetividad, el concepto fundamental para la psicología social. No sé si hasta ahí... Hay compañeros que quieren participar. Ah, por favor, buenísimo. Les doy la palabra. Hola, profe. Buenas tardes. Yo una consulta. Nosotros elegimos como la situación, la vida cotidiana en un barrio donde hay una problemática y donde los vecinos se reúnen para solucionarlo. ¿Podría tomarse en cuenta así o...? Sí, claro que sí. La cuestión es, claro, ustedes van a tener que identificar bien cuál es la problemática, porque a veces sucede que el problema parece que fuera un tema, y cuando uno comienza a analizar y empieza justamente a generar este trabajo grupal, se termina viendo cuál es la verdadera necesidad, ¿sí? Porque no es tan fácil de llegar. Justamente, como parte de nuestro rol, es esto de poder reconocer cuáles son las necesidades. Tengan en cuenta que esta vida cotidiana se nos presenta de manera irreflexiva, y muchas veces los que nos imponen como necesidades no serían nuestras verdaderas necesidades, ¿sí? Creo que también es válido pensar a las necesidades desde el reconocimiento de los derechos también, ¿sí? Creo que eso las va a orientar bastante en esto de pensar las necesidades, pero no forma parte del trabajo grupal poder reconocer cuáles son las necesidades y es fundamental, obviamente, orientar la tarea. Está bueno lo que decís, Valentina, también, este ejemplo que pones,
porque también tenemos que pensar, a ver, ¿dónde trabajamos los psicólogos y psicólogas sociales? ¿Cómo hacemos? ¿A dónde vamos? Por ejemplo, si decimos una reunión barrial, ¿les parece que allí podemos nosotros formar parte, podemos intervenir, qué podemos hacer ahí? Bueno, esto era en relación un poco al punto 3. Sí. En donde estaba esto de formar un ECRO, que me costó un poco entenderlo. De hecho, me acuerdo que es un texto con el que luché bastante en social. Social, sí. Pero bueno, más o menos como que la labor sería, ayudar a los integrantes del barrio a que identifiquen un poco las herramientas que tienen o el mundo interno, creo que dice el texto, justamente para que se lo planteen y replanteen, que se lo cuestionen. Y bueno, después lo que planteamos nosotros en la situación fue que cada uno de los vecinos asumía un rol, que, no sé, por ejemplo, algunos eran los voceros, otros reúnen la situación y la llevan al municipio. Bueno, como denotar esas partes, pero sí nos costó un poco identificar la teoría esa del ECRO. Es que el ECRO, en realidad, ese esquema conceptual referencial operativo, tiene que ver con tu marco teórico. Ese es tu ECRO, es la psicología social de Pichon, es un ECRO, y esa es la necesidad que tenemos cuando decimos experimentamos la realidad, tenemos que criticarla a través de la experiencia, pero a través de un marco teórico que nos posibilite darle un sentido a eso, porque si no es desde lo que nos parece, lo que yo considero. No, esto es la crítica a la vida cotidiana, es un método objetivo, científico. Y por eso otra cuestión que es importante, a ver, no todo grupo es grupo operativo, el grupo operativo es nuestro dispositivo técnico, es nuestra herramienta de trabajo. Grupos hay un montón, y si nos guiamos por tarea, un grupo que va a saltar un banco también es un grupo y tiene una tarea, tiene objetivos, tiene distribución de roles, tiene todo lo que tiene un grupo, pero va a cometer un delito, sí. La cuestión está que el grupo operativo, como ustedes allí han podido visualizar, es un dispositivo técnico, y al que Pichon llegó a través de su experiencia. Tengamos en cuenta que, bueno, que lo vamos a ver la clase que viene, cuando hablemos de filosofía, que Pichon no es que llegó porque sí a este grupo operativo, sino que es producto de una práctica. Pichon Rivière cambió de parecer, ¿sí? Pichon Rivière rompió con el psicoanálisis y eso le permitió plantear la necesidad como uno de los ejes de su teoría y el grupo operativo como su dispositivo técnico. Claro. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta que este dispositivo técnico lo que nos permite es analizar los vínculos que se van estableciendo entre los integrantes de ese grupo en función de la tarea, ¿sí? La tarea es fundamental, y nosotros así tenemos un rol, que es el rol de coordinación, y como rol de coordinación está bien lo que vos estás planteando, sí se pueden llegar sí se reconocen cuáles son los roles. Tengamos en cuenta que los roles son muy importantes, hay roles que ya están prescriptos, que justamente es este de coordinador, del oyente y de los participantes, y también hay roles que son suscriptos y que aparecen según las características de quienes lo integran al grupo, y que nosotros vamos a tener en cuenta qué aparece en ese grupo, cuáles son los obstáculos incluso para el trabajo grupal, y ahí sí vamos a tener que hacer nuestras intervenciones, vamos a tener que utilizar técnicas grupales, eso es en sí el grupo operativo.
que se sustenta en el ECRO, eso quiero que quede bien claro. Y el ECRO, la base del ECRO es la dialéctica materialista, que lo vamos a ver la clase que viene, por eso no me quiero adelantar tanto. Claro, sería básicamente como materializar esos estereotipos que vienen a ser el obstáculo. Claro. Ok. Pero cuando se trabaja en grupo, aparecen resistencia, aparecen ansiedades, aparecen mecanismos de defensa. Además, el grupo es algo dinámico, es algo que se va transformando, hasta nuestro rol se va a transformar. Nosotros en un primer momento en la pre-tarea vamos a ser súper directivos y directivas seguramente, y después vamos a ver cómo el grupo funciona ya prácticamente solo y nos vamos desdibujando también de nuestro, de ese rol que nosotros habíamos asumido, y nuestro rol va a seguir acompañando y seguir haciendo esas intervenciones necesarias para que el grupo siga enfocado en la tarea. Se va entendiendo. Yo con eso del rol, un poco la disyuntiva de pensar, porque bueno, Pichón plantea un rol un poco más, el rol de copensor, ¿no? Que es este rol de, un poco como decía la compañera por ahí, medio de velar sentidos ocultos y cosas así. Pero a mí me parecía que, o por lo que fuimos viendo como propuestas posteriores a Pichón, como la de Ana María Fernández, bueno, otros autores, de pensar en el rol desde otro lugar, más de puntualizar en el emergente y, digamos, desde esa perspectiva, si bien no lo tomamos ahora, bueno, yo como que coincido más con esa posición, entonces si no lo podemos trabajar desde otro lugar al rol. A mí me parece que esas, digamos, esta es la base, ¿sí? Nosotros entendemos, también sostenemos esta teoría de Pichón porque entendemos que aún hoy nos permite realizar esa lectura de la realidad, que nos permite hacer intervenciones, que nos permite esta conceptualización de salud y enfermedad, nos permite intervenir y lograr los objetivos, que es justamente esto de la promoción de la salud. Cuando la realidad nos demuestre lo contrario, seguramente lo vamos a descartar y lo vamos a tener que dejar de lado y tomar nuevas conceptualizaciones, porque tengan en cuenta que el ECRO se va poniendo en tensión continuamente. Los seres humanos somos cambiantes, los grupos son cambiantes, la sociedad es cambiante, y las teorías también, ¿sí? Entonces son muy bienvenidas todas, todo esto que enriquezca y que profundice lo que Pichón propuso en su época, y que es necesario de hacerlo, ¿sí? Así que no está mal, no, para nada, todo lo contrario, ¿sí? Todo lo que enriquezca la teoría y nos permita contar con mayor cantidad de herramientas, que nos posibilite realizar una crítica de esta vida cotidiana, que nos permita reconocer las subjetividades, cómo se construyen. La psicología social es algo que va cambiando, ¿sí? Sin lugar a dudas. Pero sí necesitamos de que el rol se comprenda bien. Yo, a ver, pero les voy a compartir algo respecto del rol que escribió Pichón y que lo puse en esta humilde presentación, que es más para... Ahí está. ¿No se estará viendo? Ahí se ve, profe. Ah, genial. Bueno, Pichón dice... Bueno, se hablaba todavía desde lo masculino, pero como son las palabras textuales, lo dejé así, ¿sí? Ser psicólogo social es tener un oficio que debe ser aprendido, ya que no se nace con la posibilidad.
solo cuando puede resolver sus propias ansiedades y perturbaciones en la comunicación con los demás, puede lograr una correcta interpretación de los conflictos ajenos. En la medida en que el sujeto dispone de un buen instrumento de trabajo, resuelve incertidumbres e inseguridades, recién entonces es operador eficaz. Con esto que viene a lo que la compañera estaba planteando, aquello que nos posibilite tener un buen instrumento de trabajo es lo que nos va a permitir, además de todo el trabajo también que tenemos que realizar personal, es lo que nos va a permitir trabajar bien desde la psicología social. Nosotros, como les vuelvo a repetir, y se lo voy a repetir 1.000.000 de veces, trabajamos con los vínculos. ¿Alguien puede, de los y las presentes, puede conceptualizar qué es el vínculo? Porque lo mencionamos muchas veces, pero ¿qué es el vínculo? Profe, yo me acuerdo un poco de vínculo de lo que vimos en social. Y, por ejemplo, decía que agarra el vínculo como una unidad de análisis porque va a tener en cuenta lo que es la relación intrasubjetiva y la intersubjetiva, o sea, que va a tener en cuenta la relación del sujeto con él mismo, con su inconsciente, y la relación del sujeto con nosotros. Sería más o menos eso. Sí, ¿o no? el vínculo tiene... O sea, hay un texto... también tiene que ver con la consigna, creo que la 4, que pregunta por qué se no te voy a vincular. Totalmente, por eso venía lo del vínculo. A ver, el vínculo, hay un texto viejo de Pichon Rivière que se llama Vínculo, y que allí él la define, el vínculo tiene que ver con la comunicación, donde hay un emisor, un receptor. Entonces iba a decir, entre la comunicación, el mensaje, hay un ruido. Ese ruido puede favorecer la comunicación o puede ser un obstaculizador de la comunicación. Entonces Pichon va a decir, es una relación, el vínculo es una relación bicorporal y tripersonal, porque siempre hay un tercero, que como decíamos, puede ser, él da ahí el ejemplo de una llamada telefónica, ¿sí? Dos personas se están comunicando y entre ellos aparece un ruido que puede hacer de obstáculo, porque hace ruido que molesta y no deja que el mensaje llegue, o puede facilitar la comunicación. Entonces, cuando hablamos de vínculo, estamos hablando de esto, del encuentro con un otro, de que me comunico con ese otro, le doy un mensaje, establezco relación con ese otro, ¿sí? De eso se trata y por eso nuestra técnica es el grupo operativo, en eso está basado. La psicología social es una teoría vincular, entonces es necesario que a la hora de leer y de abordar cualquier situación como que yo les proponía hacer en esta clase como disparador para pensar esto de vida cotidiana, es qué pasa con los vínculos, qué pasa con las mujeres, por ejemplo, cuando se las subestima, cuando se las ubica en ese lugar inferior, cuando no se nos cree capaz de tomar buenas decisiones, cuando se nos pone en un lugar de debilidad, de no poder. ¿Qué pasa? Porque ahí estamos viendo con médicas. Lo podemos llevar hasta una familia. ¿Qué pasa con las mujeres en las familias? ¿Sí? Se puede pensar la vida cotidiana. ¿Sí? Esa es la idea. La podemos pensar, la podemos cuestionar. Como yo les decía, comencemos a preguntarnos. ¿Por qué? ¿Viste? ¿Vieron como los niños pequeños que hacen ¿por qué se llama tal cosa esto? Bueno, yo tengo un hijo de 7 años, ya pasó esta etapa, pero tuvo una etapa de los 3, 4 años que era, no sé, le mostrabas ¿y por qué se llama tenedor? ¿Y por qué vivimos en esta casa? ¿Y por qué no vivimos en otra casa con patio, por ejemplo? ¿Sí? Porque hasta los lugares que nosotros habitamos son nuestra vida cotidiana, son las condiciones concretas de existencia. ¿Qué pasa con un niño como el mío, que vive en un departamento y no tiene patio? Y que no sabe jugar con tierra. ¿Sí?
Es eso, es preguntarnos. Preguntemos como cuando somos chiquitos y chiquitas, que es el punto en el que... Sí. Entonces, en la consigna donde dice eso de cuál sería el rol del psicólogo según el ejemplo, podríamos poner también que es problematizar, como que sí, es que es eso. Encontrarle eso. Ah, Sí. y tengo otra Muy consulta bien. de la consigna 3 porque no entendí bien cómo desarrollarla. O sea, estaría bien que pongamos un ejemplo, que agarremos un hecho de la vida cotidiana y que de ahí resaltemos cuáles serían los aspectos de familiaridad acrítica. Claro, es Eso que sería. ¿saben cuándo va a tener sentido el ejemplo que ustedes están proponiendo de vida cotidiana? Cuando empiecen a ver cómo rompo esa familiaridad crítica, a ver de qué me está hablando, qué está naturalizando ahí. Son mensajes muy directos pero muy comunes. Con respecto al lugar de las mujeres en este caso, el lugar de las mujeres en la sociedad. Yo el año pasado habíamos tomado algunos mitos sobre el trabajo infantil. Entonces un mito era, por ejemplo, un niño y una niña que trabaja desde temprana edad, su futuro es mucho más prometedor porque ya tiene incorporado digamos, el hábito del trabajo. Y entonces, como comienza más temprano, tiene más posibilidades de insertarse laboralmente. Y eso es un mito. ¿Qué les parece? Tiene que ser como que algo que tenga una historia anterior, porque yo estaba pensando en algo más actual. Por ejemplo, el vivir en aislamiento ahora, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Podría ser? Claro, es que porque todo... eso es más actual, digamos. Claro, es que todo... Y preguntar, no sé, la crítica sería como, por ejemplo, ¿qué pasaría con las relaciones sociales, por ejemplo, en esto con el aislamiento social? Sí, sin lugar a dudas. Lo que tiene que quedar en claro es que tenemos que contextualizar e historizar, por eso les digo que van a tener que buscar algunos elementos que a ustedes les permitan comprender mejor ese aspecto de la realidad que están tomando. Que puede ser algo hasta muy simple, no sé, que no es tan simple si lo pienso bien, el funcionamiento del transporte público, por ejemplo. El profe Kolaski siempre decía, me levanto en mi casa y abro la canilla y me sale agua potable. ¿A todos nos sale agua potable de la canilla? Tenemos como naturalizado que sí, saben que no, que hay comunidades que no tienen ni siquiera agua potable. Entonces... Que el agua es salada. O que es intomable, ¿sí? Grandes problemas, bueno, que son de los derechos que se hablan en la actualidad, son estos referidos al medio ambiente. Sí, que está muy interesante para que lo toquemos este año también. El año pasado hubo un práctico que fue con respecto a los incendios en Córdoba, fue muy interesante lo que trabajaron, porque en realidad nosotras proponemos, pero el trabajo de elaboración y todo lo hacen ustedes. Así que aprendemos un montón de lo que ustedes mismos buscan, de cómo lo redactan y de los análisis que realizan. Además, acá, como siempre decimos, para hablar del rol, no hay receta. Yo no les puedo decir, hagan esto, en tal caso hagan lo otro. No hay receta para el rol del psicólogo y psicóloga social. No hay un orden, yo no les puedo decir, bueno, tomen esto, planteen esto. Pues, hay orientaciones, hay un necro, que esto es en lo que nos tenemos que sustentar, pero la creatividad es la base de nuestro rol. Tenemos que ser creativos y sacar de la galera, y cómo se hace esto de la creatividad y la reflexión. Es la crítica, de ahí sale la creatividad. Es justamente, es romper con esto que está impuesto. Entonces, las propuestas que ustedes hagan en los diferentes temas va a depender justamente del trabajo grupal, de elaboración grupal, de la búsqueda de información, sí o sí de los contenidos que le brinda la materia, y sobre todo de la creatividad que ustedes tengan para poder pensar cómo lo pueden llegar a abordar desde el grupo operativo. Que además de esto, pueden trabajar, porque también está bueno que ustedes piensen y se imaginen, proyecten, hipotéticamente, dónde pueden llegar a trabajar. En una iglesia, capaz.
Sí, a ver, ¿dónde podemos trabajar psicólogos y psicólogos sociales? Donde se reúnan las personas, donde nosotros encontremos un lugar y que tengamos la posibilidad. Si ya se reúnen, nos sumamos a ese grupo, pero si no está, nuestro rol justamente es facilitar los espacios de encuentro. Entonces, ¿a dónde va a haber? Si vieron que en algunos pueblos está en la plaza, está la policía, el centro de salud, la iglesia y la escuela. Que sean esos nuestros lugares de encuentro. Nosotros sabemos bien para qué vamos, cuáles son nuestros objetivos y qué es cuál es nuestro rol allí. Entonces, mientras eso esté esclarecido y que se nos facilite la comunicación justamente con la población, con las personas, con los sujetos, es válido. ¿Sí? Entonces, bueno, por ahí yo en estas clases los desilusiono bastante porque no... Que me está costando pensarlo, y justo alguien me escribió acá en el chat también, ¿cómo Ay, sería, yo estoy digamos, leyendo el chat. Sí, ¿cómo sería intervenir, digamos, en pandemia utilizando de herramienta el grupo operativo? ¿Y cómo lo piensan ustedes? Les devuelvo la pregunta. A ver cómo lo podemos pensar. Piénsenlo en ustedes, a ver. ¿Se puede hacer? Sí que se puede trabajar. ¿Cómo lo Estamos piensan? teniendo esta clase, me parece que es una forma también de sortear las distancias por medio de la virtualidad, ¿no? Obviamente que tiene sus limitaciones, pero bueno, es una forma también de que el vínculo, aunque no estamos en el mismo lugar, también puede darse de otras maneras, me parece. Claro, entonces podríamos establecer como para trabajar, darles de dato, digamos, a las personas, de que se pueden comunicar con esto de las redes sociales y que ya tiene una preexistencia histórica, digamos, de que hubo una relación en cara a cara, pero hay que pasar ahora a lo virtual. No necesariamente. No necesariamente se tiene que hacer virtual. Sabemos que hay a ver, primero que un grupo es un conjunto restringido de personas. No vamos a tener un grupo de 100 personas, porque justamente trabajamos con los vínculos. Entonces, por eso dice Pichón, un grupo restringido de personas. Entonces vamos a contar con a ver, aparte de esto, cuando nosotros vamos a trabajar cierta temática, supongamos, yo sigo con esto del trabajo infantil que me parece muy interesante. Vamos a trabajar en una comunidad de trabajo infantil. Capaz que no trabajemos directamente con los niños y niñas que realizan trabajos desde temprana edad. Capaz tengamos que trabajar con referentes de esa comunidad que van a tener llegada a los niños y niñas, a las familias, ¿sí? También eso, a veces no necesariamente trabajamos directamente, también podemos trabajar con referentes, digamos, abordar la temática, promover herramientas que permitan justamente ese análisis y allí trabajar. La cuestión es que... Claro, depende desde qué crítica hagamos de esa cotidianidad, digamos. Claro, es que es según las posibilidades que tenga el grupo también, es que el grupo nos va a estar delimitando cómo vamos a trabajar, porque capaz que tengamos que trabajar presencial con todos los cuidados que tenemos que tener cuando vamos. Yo, por ejemplo, trabajo presencial, a donde yo trabajo tengo que ir a trabajar presencial, y trabajo con distanciamiento social, bueno, yo soy media exagerada, máscara facial, barbijo de esos súper que no me permiten que se me salga nada. El alcohol, está el alcohol diluido, que es una extensión de mi mano, va a todo, y se trabaja grupal, ¿sí? Con todas las medidas, porque no está prohibido lo grupal tampoco, ¿sí? Está prohibido la masividad, los grandes grupos, pero sí podemos trabajar grupal. Y si no se puede hacer presencial, se buscarán otros medios, por ejemplo, como bien dice Rocío, la virtualidad. Además, yo creo que la virtualidad, si bien tiene un montón de limitaciones, también tiene un montón de facilitadores en esto de poder comunicarnos a la distancia. Estoy segura que muchos de ustedes no están en Córdoba, por ejemplo. Entonces, hasta podríamos estar trabajando con una comunidad que está lejos, con una temática que nos interesa y que nos paga
por ejemplo, no sé, alguna entidad por hacer, por trabajar con esa comunidad, ¿sí? Entonces, el grupo me parece que va a delimitar bastante el modo en que nos vamos a encontrar. Lo importante es encontrarse, es reunirse. Y de ahí vamos viendo y haciendo acuerdos, según las posibilidades también. Bueno, vamos bien, vamos, a ver, voy a ingresar al chat para ver si me perdí alguna pregunta. Yo me olvidé directamente del chat. Profe, yo le quería preguntar algo administrativo, pero en las consignas es como que dice, en una parte dice presentarlo en Word, en otra parte dice presentarlo en PDF. Ah, sí, yo lo escribí eso. No, la idea es que lo hagan en Word, pero que lo presenten en PDF. ¿Pero por qué? El Word porque, bueno, yo soy así, soy bastante esquemática, entonces me gusta Word. Y además, el PDF, porque uno abre el archivo y te permite, cuando corregís en el aula virtual, te permite hacer aclaraciones al costadito del archivo. Entonces es como más interactivo, a mí me parece, voy parte por parte. Si me presentan solamente en Word, en otro, tengo que leer todo y al final ponerles. Entonces yo por ahí me pierdo. A mi modo de ver facilita el puntualizar. Me permite hacer puntito por puntito, se abren unas ventanitas al costado y ahí puedo escribir. Por eso, pero la idea es que lo hagan en Word y que lo pasen a PDF, es verdad, está puesto así, en el próximo lo cambio. Pero sí, es hacerlo en Word y presentarlo en PDF, para eso, para ser más puntuales. Porque la idea es ir en esta retroalimentación de ir puntuando para que sea una devolución significativa, no de si está bien, está mal, está incompleto, no, que aportar algo. De rescatar lo más importante que ustedes plantearon, que capaz que suma un montón, a poner, bueno, faltaría tal cosa, lo que sea, pero que sea como, bueno, que sería como usar lo que nos brinde el aula virtual. Bueno, no sé si... Dani, acá hay una pregunta que dice de Azul, dice, ¿el collage puede contener palabras o frases o solo imágenes? No, puede contener palabras y frases también, claro. Por eso yo les decía que tomen como referencia también lo que hicieron las compañeras, porque así ustedes van a poder ver que hay palabras, que hay frases, que hay imágenes, está todo incluido. Claro, para que tenga un sentido, porque si no imagen sola, si bien estamos en la imagen sola, no, por ahí no alcanza. Para mí, para ver la intencionalidad y por ahí cierta elaboración, va a hacer falta que incluyan algunos términos, algunas frases que consideren ustedes pertinentes. Bueno, no sé si habrá más preguntas. Sí, por favor, es el momento. No entendí esto de que dijo que el vínculo es bicorporal y tripersonal. Claro, ahora te lo explico. Bicorporal, porque Pichón dice que para la comunicación sí o sí tiene que haber por lo menos dos personas, un emisor y un receptor, y que ahí va el mensaje. Pero siempre, como nosotros somos sujetos sociales, y bueno, y tenemos nuestra subjetividad, la cual está configurada por justamente el contacto con la red de relaciones que tenemos, entonces en nuestro interior también hay un montón de otras personas con quienes hemos tenido esos vínculos. Entonces, cuando nosotros nos comunicamos con ese receptor, aparece eso tripersonal, aparece eso que está más allá de lo bicorporal en la comunicación. Por eso él dice hay un tercero que puede hacer de facilitador o de obstáculo de la comunicación. A eso se refiere, no sé si queda claro. El texto... Claro, sería como el ruido que decía antes usted.
Claro, pues ahí da mensaje. otro ejemplo que es en el de la calle, que hay una conversación y bueno, y sienten un ruido de la calle, está en terapia la persona, está con su analista y siente un ruido y ese ruido le hizo recordar algo que venía no tratando en terapia, supongamos. Entonces, ese ruido fue un facilitador para que pueda comunicar eso que no había podido tener presente en otros momentos, por ejemplo. ¿Sí? Pero cuando hablamos de vínculo estamos hablando de esto, de la posibilidad de comunicarnos, y comunicarnos preguntaban justamente sobre el uso de las tecnologías y la pandemia, y bueno, ella decía esto de que en realidad no hablaba tanto de lo facilitador, no, no leí nada de eso, pero sí comentaba esto de la dificultad que tenemos pensando en los vínculos y la psicología social como una psicología vincular, lo mucho que nos cuesta el contacto directo y el cómo a veces nos reunimos en las familias, incluso y cada uno está con su celular y sí, y está así, ¿sí? Y que en realidad ahí la comunicación encuentra muchos obstáculos. Entonces ella decía, bueno, qué desafío pensar a la psicología social con esto que creemos que nos comunica, o sea, que nos estamos comunicando con un otro que no está corporal, lo mucho que nos cuesta comunicarnos con quienes están presentes en el aquí y ahora. Entonces, bueno, son todos temas que son para analizar y para pensar, sobre todo agudizado por la pandemia, que, bueno, que nos ha modificado bastante. Y pensar esto a través de la normalidad, conceptos que hay que justamente cuestionar también. Bueno, preguntas. Yo tengo una duda, profe. Sí. Uy, ¿me escucha bien? Sí, se escucha perfecto. En base al ejemplo que dijo usted, pensaba en el ejemplo de la vida cotidiana, pensar algo en relación como a las representaciones sociales que por ahí se tiene en torno a la pobreza. No sé si va por ahí o nada que ver. Sí, totalmente. Por ejemplo, vida cotidiana. Pobres hubo, pobres hay, pobres habrá. Siempre hubo, siempre. La pobreza es algo que siempre debe estar en todos los países. Eso se escucha, pero lo he escuchado en discursos políticos, y es un mito. Claramente es un mito. Sí, exacto. ¿Sí? No hay pobres en todo el mundo, no siempre hubo pobres, y ojalá que no los haya más, ¿sí? Pero eso que vos estás diciendo es un claro ejemplo de un mito de nuestra vida cotidiana. Pensar en la pobreza, y hay un montón de... Nosotros trabajamos con los informes CRISPR, se llama, y vamos a hacer, seguramente lo vamos a incluir para el próximo trabajo práctico, súper interesante, respecto de pensar la pobreza y cómo está representada en nuestra sociedad. Claro, por ahí la pensaba yo, porque digo, como que hay muchas cosas que se ocultan en base a las representaciones que se producen y se reproducen constantemente. Totalmente. Pensaba manejarlo por ahí, pero no entiendo cómo abordaría lo del rol del psicólogo. ¿Únicamente como analizando eso o tengo que pensar como en una intervención hipotética clara? Y podrías hacerlo lo que te posibilite tu ejemplo también. Si vos lo llevas a un caso, si le tomás como un análisis de caso, y ahí sí la intervención va a tener que ser concreta, porque es un caso. Ahora, si vos lo tomás desde los mitos de la pobreza, seguramente no te va a posibilitar hacer algo tan contundente y tan concreto. Lo podrías pensar un poco más en general, pero sí visualizando específicamente con quiénes trabajarías, con qué sectores, porque decir pobreza también es como un montón. Entonces hay que identificarlo por ahí en algún sector o algo que te permita un poco más de análisis y sobre todo llevarlo tal vez a esto de la vida cotidiana. Pero todo depende en cómo vos presentes digamos, el ejemplo, y no va a estar mal ninguna de las dos alternativas que vos estás pensando. Bueno. Cualquier cosa, miren, si por ahí siguen con dudas,
igual no tengan miedo, porque vale equivocarse también, ¿sí? Vale equivocarse, es un proceso de enseñanza-aprendizaje, así como yo como docente también me vale equivocarme, no sean, no pretendan que sepa todo ni que les dé la solución de todo, porque no la tengo y no es el rol. Ustedes también, ustedes están para aprender, entonces anímense a poner lo que a ustedes les parece también como grupo. Que si hay algo para señalar, va a ser señalarlo desde un lugar que a ustedes les posibilite pensar mejor esa realidad y que puedan incluir contenidos de la materia, desde ese lugar, ¿sí? Pero no tengan tanto temor por equivocarse o hacerlo perfecto, porque bueno, están en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el momento para equivocarse, de hecho. Profe. Sí, después Carolina, que tiene ahí la mano levantada. Bueno. Sí, Florencia. Nosotros nos surgió una duda, creo que es en la primera pregunta, donde habla del concepto de salud de enfermedad, y siguiendo los textos, los que están en la bibliografía, no estaba claramente, o sea, como proceso salud de enfermedad, sino como que definía salud. Exactamente. Entonces nosotros lo que queríamos preguntar es si, bueno, si podemos sacar de otro lado, por ahí de Sani, que lo vimos el año pasado, como para, bueno, igual es un poco de eso que estaba diciendo usted recién, decir que no nos guiemos tanto de copiar y pegar de la bibliografía, pero bueno, queríamos saber si podemos sacar de otro lado el concepto y poderlo articular con las respuestas y si podíamos guiarnos por otras cosas. Sí, en realidad ahí dice proceso, salud y enfermedad, porque tengan en cuenta que la dialéctica es la teoría del desarrollo en que se sustenta esta teoría de Pichon-Rivière. Entonces, cuando hablamos de dialéctica, estamos hablando de lucha e identidad de contrario. Entonces, la salud y enfermedad es eso, una lucha de contrarios. Y en un momento el sujeto puede estar sano, pero seguramente va a tener otra necesidad, va a tener que hacer otra acción para satisfacer esa necesidad, y si tiene un aprendizaje, seguramente va a poder satisfacerla, y capaz según el obstáculo que aparezca, capaz no la pueda satisfacer, y ahí aparece la enfermedad. Pero es un proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que es en movimiento, no es que uno es saludable y ya está. Yo soy saludable, critico toda mi realidad, la reflexiono y la transformo. No, eso no es así, sino que es en movimiento. A mí me parece que en el texto de vida cotidiana, allí está el concepto de salud y enfermedad. El concepto de salud alude a la posibilidad de un sujeto activo de las realidades, que tiene posibilidad de transformarla a esa realidad, ¿sí? Porque cada vez que tenemos una necesidad, amerita, digamos, una transformación de esa realidad, es un cambio. Y cuando esas satisfacciones, esas necesidades no son satisfechas, y cuando el sujeto no puede transformar esas realidades, se trata de un sujeto pasivo. Entonces hablamos de la enfermedad, pero por eso es la palabra proceso, pero me parece que en los textos se puede advertir el concepto de salud y enfermedad. Nosotros lo que hicimos fue relacionarlo por ahí con o sea, armar una respuesta relacionando lo que sería la salud con la definición de sujeto, por esto de decir que según el contexto, por esto que es una dialéctica, que cada necesidad va a estar en base a lo que sería cada sujeto y también en base a lo que sería la subjetividad. Pero bueno, como que lo fuimos armando, relacionando todos los conceptos, pero no habíamos armado algo muy claro y no sabíamos si tenía que ser muy puntual, y por ahí no encontramos bien así, bueno, claro, la enfermedad es esto, pero bueno, armamos algo, pero bueno, creo que en base a lo que me está respondiendo ahora, vamos encaminados bien. Sí, totalmente, pero además es porque, bueno, vamos a ir viendo cómo se van profundizando los conceptos también, porque cuando tomemos la dialéctica como fundamento y método de Enrique Pichon-Rivière, ahí vamos a ver mejor lo que es el proceso salud y enfermedad, porque justamente estamos viendo dialéctica, y después lo vamos a ver durante todo el año, porque, bueno, como eje de la materia, el rol es fundamental, y cuando yo cuando ahí
con la profe les pedimos rol, cuando hablamos del rol tiene que pensar en salud y enfermedad, ¿sí? Cuando ustedes están haciendo esa lectura y están haciendo ese análisis de la vida cotidiana, ahí está nuestro rol. ¿Cómo vamos a saber si es salud y enfermedad? Es cómo ubican a los sujetos frente a esa situación. Si pensamos en los ejemplos que están dando, si son otros los que toman las decisiones, si hay un techo de cristal para las mujeres, y sí, estamos hablando claramente que nos están ubicando en un lugar pasivo. Ahora, si nosotros tenemos posibilidad de apropiarnos de esa realidad, de comprenderla y de asumir un papel activo, estamos hablando de salud. Pero ustedes no se preocupen tampoco porque el concepto salud y el proceso salud y enfermedad lo vamos a ver durante todo el año. No es algo que se toca ahora nomás en este es el principio, pero lo seguimos tomando en todos los textos, ¿sí? Ustedes solos, cuando lleguen al final, se van a dar cuenta cómo el rol es algo que atraviesa toda la materia. No, gracias a vos, Florencia. Bueno, no sé si quedarán más consultas, preguntas. Si hay algo que no quedó claro y ustedes avanzan en la elaboración del trabajo práctico y necesitan consultar, lo pueden hacer, ¿sí? Para eso lo pueden poner o en el foro o lo pueden poner también, escribirnos a cualquiera de nosotras que les vamos a estar respondiendo, ¿sí? No se queden con que esta es la única posibilidad de plantear preguntas, porque entiendo que tal vez ahora se estén sentando a elaborar o capaz que no, pero bueno, lo pueden seguir preguntando las veces que sean necesarias. Sí, no le vamos a decir cómo tienen que hacerlo, sino que les vamos a explicar para que ustedes lo puedan pensar. La idea no es darles la solución, sino que ustedes tienen que hacer ese esfuerzo porque forma parte del rol, justamente. Dani, acá hay una pregunta que segunda vez que la hacen. Profe, con respecto a las áreas, actividad 2, ¿tiene que ser dentro del trabajo, familia o tiempo libre, que son las que aparecen en el PowerPoint? Claro, sí, podría ser, sí. Esas son las que están en el PowerPoint, pero bueno, en lo que es vida cotidiana en realidad, se puede tomar. Es que aparte en esas áreas se puede incluir todo, o sea, por ejemplo, en el diario que les mostró una portada, claramente está tomando el tema de trabajo, ¿sí? Pero lo podemos llevar a la familia, lo podemos llevar a salida con amigos, con amigas, a lo que sea, vacaciones, a todo, sí. Creo que en esas áreas se abarca la vida cotidiana. Yo tengo preguntas, pero es que siento que pregunté mucho ya. No, Fanny, pero ese es el momento. Sí, porque es que ahora ya no sé entonces qué poner cuando pregunta por qué es teoría vincular. Yo como que estaba armando la consigna y como que había puesto que era esto de que tiene que ver con eso de la relación entre lo intrasubjetivo y lo intersubjetivo. Pero ahora ya no sé si está bien o está muy textual a lo mejor, no sé si lo tengo que cambiar. Tendrías que profundizar un poco más esto de lo vincular, más allá de lo que yo les dije, esto de lo bicorporal, de lo tripersonal, claro. Más allá de esto, porque el texto ese no está, no lo sacamos porque nos parecía que eso era como muy repetitivo. Claro, yo solo como que lo fui retomando de social. Claro, la idea es que los pienses de lo que se propone allí, lo de que se desarrolla en vida cotidiana. ¿Cómo están planteando los vínculos los autores? ¿Por qué es una teoría vincular la psicología social? ¿Qué pasa con los vínculos? ¿Qué se estaría conformando a través de esos vínculos? Claro, por ejemplo, todo de la subjetividad. Y aparte recordar que como una de las definiciones de sujeto, el texto dice que el sujeto es un ser de necesidades y que esas necesidades solo se satisfacen relacionándonos. ¿Con quién? Con la naturaleza y con los demás seres humanos. Y ahí ya desde el comienzo de la conceptualización del sujeto, ya ahí tenés la importancia del vínculo.
si no tenemos vínculos y no vamos a poder satisfacer nuestras necesidades, porque además somos seres sociales, o sea, el vínculo está en cada conceptualización que estamos viendo de vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, por eso está la pregunta así, porque la idea es que ustedes elaboren, no que busquen en otro lado el concepto de vínculo, porque está ahí. La cuestión es que ustedes lo elaboren a través de todo lo que los autores desarrollan. Y esto de la consigna 1 que dice mitos y conceptos salud de enfermedad. Yo no sé más o menos cómo relacionarla, pero se me ocurrió pensar en ese mito de, por ejemplo, de el bienestar total. ¿Eso tendría algo que ver ahí con la consigna como para desarrollarlo o nada que ver? En realidad, no sé cómo relacionarlo. Ten en cuenta que los mitos tienden a homogeneizar, ¿sí? Los mitos te imponen una realidad y esa realidad es homogénea, para todos iguales. Por ejemplo, suponete algo a ver, las mujeres son débiles, necesitan protección. Un mito, suponete. Entonces, ahí, ese mito, ¿te parece que refuerza, que posibilita la salud, que está más del lado de la enfermedad? ¿Y qué pasa con la subjetividad? Si desde chiquita vos te ponen que juegues con la cocinita y que seas delicada y te ponen, te fomentan esto desde la crianza, de que tenés que ser delicada. Entonces, se puede ver allí en la vida cotidiana y cómo se va construyendo nuestra subjetividad a partir de estos mitos, cómo las mujeres tenemos que ser. ¿Y qué pasa cuando no somos así? Entonces, si tenemos en cuenta estos elementos de la crianza, podemos pensar en el proceso salud y enfermedad. Si nuestra crianza como mujeres